Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a exponer este trabajo que realizamos en conjunto junto a la compañera Constanza Godoy, Nicole Guzmán, Angie Hernández y yo, Irene Fuente, quien le habla. Nosotros vamos a hablar sobre las patologías de las vías aéreas superiores en equinos. Bueno, las patologías de las vías respiratorias superiores en los caballos comprenden un conjunto de alteraciones que afectan a estructuras como las fosas nasales, la nasofaringe, la laringe y la epiglotis. Estas zonas cumplen un papel fundamental en la conducción del aire hacia los pulmones y cualquier cambio en su forma o funcionamiento puede traducirse en dificultades respiratorias, ruidos anormales durante el ejercicio y una notoria disminución del rendimiento deportivo. En la especie equina, estas enfermedades son particularmente relevantes porque el caballo depende de una respiración eficiente para sostener el alto flujo de oxígeno que requiere durante el ejercicio interno, sobre todo si son caballos de competición. A diferencia de otras especies, el caballo es un respirador nasal obligado, lo que significa que no puede compensar obstrucciones inspirando por la boca. Por este motivo, incluso alteraciones relativamente pequeñas pueden tener un impacto considerable en su capacidad atlética. Dentro de las patologías más conocidas se incluye la parálisis parcial de los aritenoides, que también es llamada como hemiplegia laringea, procesos inflamatorios e infecciosos del cartílago laringio, como la condritis, y alteraciones de la movilidad o posición de la epiglotis, como el atrapamiento epiglótico. Aunque cada una de estas patologías tiene su causa y su evolución, todas comparten un punto en común, que es que producen algún grado de obstrucción al flujo del aire y generan el clásico ruido respiratorio que nos va a servir para poder alertar al jinete o al entrenador en casos de caballos de competición o al propietario o tutor del animal que algo no está funcionando bien. Dicho esto, es que vamos a empezar con la neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea. La neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea son dos trastornos que están estrechamente relacionados y que afectan la función de la laringe en los caballos. La neuropatía laringea recurrente consiste en que es la degeneración progresiva del nervio laringio recurrente, que si nos vamos en este esquema que tenemos en la parte derecha de la pantalla, eh, podemos encontrarlo con esta flechita graficada y es este amarillito que se ve aquí y se ve acá. Este nervio lo vamos a encontrar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pero en este tipo de patología como la neuropatía laringea recurrente, el lado que se afecta principalmente es el lado izquierdo. Mientras que en la hemiplegia laringea viene a ser la manifestación funcional de esta degeneración de este nervio, que se evidencia con una parálisis parcial o completa del aritenoide. Ambas condiciones van a producir un grado variable de obstrucción de la vía aérea superior. Como los caballos son respiradores nasales obligados, y ya les voy a explicar en unas PPT más por qué es que se dice eso, cualquier estrechamiento en la laringe repercute inmediatamente en el flujo del aire durante el ejercicio. Esto explica que incluso alteraciones muy moderadas puedan traducirse en una disminución del rendimiento o en una fatiga prematura. El impacto económico obviamente no es menor, ya que requiere de diagnósticos avanzados, de cirugías, de periodos donde no va a poder competir el caballo, en el caso de caballos de competición, caballos pura sangre, y obviamente eso puede generar también una pérdida del valor del ejemplar en el contexto deportivo, por lo que estas patologías reciben mucha atención. Se ha demostrado que hay una predisposición genética en varias líneas de pura sangre. Ahora, si lo vemos desde un punto más fisiológico, aquí vamos a ver una imagen tomada desde una endoscopía de la laringe de un equino y podemos ver ciertas estructuras que las vamos a desglosar ahora para ver para qué sirve cada una de ellas y poder comprender mejor cómo afectan estas patologías. Lo primero que vamos a ver son los cartílagos aritenoides, que son estas dos estructuras que se encuentran acá. Ahí está la flechita.
Estos cartílagos son dos y están situados a cada lado de la entrada de la laringe, ¿cierto? Y son los encargados de abrir y cerrar la rima glótica o rima glotis, que es la que aparece aquí, ¿cierto? Estos cartílagos se mueven durante la respiración gracias al músculo cricoaritenoide dorsal. La rima glotis, o también llamada rima glótica, es la apertura central que hay entre los cartílagos aritenoides y las cuerdas vocales. Cuerdas vocales, dos estructuras que podemos ver acá. ¿Cierto? La rima glotis es el espacio por donde pasa el aire hacia la tráquea. En inspiración debe abrirse ampliamente. Si no lo hace es porque hay algún tipo de obstrucción. La epiglotis, otra estructura cartilaginosa y flexible que tiene forma de hoja, esta que vemos acá. Esta estructura es importante. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que yo les comenté de que los caballos eran respiradores nasales obligados? Es por esta estructura, epiglotis. Este epiglotis se encuentra situada encima del paladar blando, que es esto que vemos acá, aun cuando el caballo está en reposo. Esto significa que si la epiglotis sella completamente el acceso de la boca hacia la laringe y como resultado, el aire solo puede entrar desde las fosas nasales hacia la nasofaringe, nunca desde la boca. En otras especies, como por ejemplo nosotros los humanos o los perros, la epiglotis no está en esta posición, por lo que sí pueden respirar por la boca. Después encontramos otra estructura, los ventrículos, que se encuentran aquí marcados en amarillo. Uy, se me fue el mouse. Ahí está. En amarillo, los ventrículos, acá y acá, también son dos. O también llamados sacos laringios laterales, que son pequeñas invaginaciones mucosas que se ubican entre las cuerdas vocales. En los equinos, estos ventrículos pueden aumentar de tamaño o participar en vibraciones anormales que causan ruido. Y por último, las cuerdas vocales, pero no menos importante, que son estructuras mucosas que vibran con el paso del aire. En los equinos participan en la fonación, pero sobre todo ayudan a regular el flujo del aire. También es importante decir que las cuerdas vocales pueden colapsar o vibrar de forma exagerada en casos de neuropatía laringea recurrente o hemiplegia laringea. He allí la importancia de estas estructuras en el tema que estamos viendo en estos momentos. En la etiología y patogenia, bueno, la causa exacta de la neuropatía laringea recurrente, quiero aclarar que podemos verla abreviada como NLR o HL, por si lo encuentran más adelante. Bueno, la causa exacta de la neuropatía laringea recurrente aún no está completamente establecida, aunque hay suficiente evidencia que nos dice que es una enfermedad neurodegenerativa con base hereditaria. La longitud del nervio laringio recurrente izquierdo lo hace particularmente vulnerable a procesos de degeneración axonal y desmielinización. En cuanto a la hemiplegia laringea, bueno, como dije anteriormente, es la consecuencia directa de la neuropatía laringea recurrente. Cuando el nervio deja de funcionar adecuadamente, el músculo responsable de abrir las aritenoides se atrofia. Ese músculo es el cricoaritenoideo dorsal. Y como resultado, las aritenoides afectadas no logran mantenerse completamente abiertas durante la inspiración, lo que reduce el diámetro de la rima glotis, este espacio que veíamos acá, y eso provoca que haya una resistencia al paso del aire. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los equinos, vamos a encontrar un ruido inspiratorio que también se le llama roaring, que es un estridor que aumenta con el ejercicio, que es uno de los signos más frecuentes. Vamos a encontrar también intolerancia al ejercicio, que va a producir un menor rendimiento por reducción del flujo aéreo, que va a empeorar con el tiempo. Disnea, que va a aparecer en casos ya más avanzados, incluso cuando el caballo se encuentra en reposo. Y algunos signos secundarios, pero que son raros de ver, como la tos ocasional, una recuperación lenta
y raros episodios de aspiración. El ruido inspiratorio hay que tener claro que es por lejos el signo más llamativo y orientador. Su aparición durante el ejercicio, sumada a la ausencia de hallazgos significativos en el tracto respiratorio inferior, recordemos que estamos viendo una patología del tracto respiratorio superior. Entonces, si no encontramos hallazgos significativos del tracto respiratorio inferior, nos va a hacer sospechar de una alteración laringea. Aunque la neuropatía laringea recurrente y la hemiplegia laringea son procesos que se desarrollan de manera progresiva, es posible distinguir cómo se presentan ciertos signos en fases tempranas o cuando la enfermedad ya está establecida. Es por esto que aquí nosotros les presentamos esta tabla donde podemos ver en la etapa más temprana, que sería una fase aguda, y en una etapa que ya está establecida, que sería la fase crónica. Vamos a desglosar cada una de ellas. Primero vamos a empezar con la fase aguda, en donde podemos como el primer punto el ruido respiratorio, que va a ser inspiratorio leve, se describe como un silbido que aparece solo cuando al caballo se le exige más o cuando el caballo está corriendo, está a velocidades altas, aparece este pequeño silbido. En cuanto al rendimiento deportivo, el animal se va a fatigar antes que sus compañeros o no va a poder ser capaz de terminar las pruebas, aunque a la exploración en reposo el animal lo vamos a encontrar normal. El caballo suele encontrarse normalmente en reposo, sin alteraciones de frecuencia respiratoria ni otros parámetros sistémicos. Hay estudios clínicos sobre la neuropatía laringe recurrente que mostró que parámetros como la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y análisis sanguíneos permanecían dentro de los rangos fisiológicos, pese a que ya existía una paresia laringe en grado 2 o 3. En cuanto a la endoscopía, los hallazgos, vamos a encontrar una simetría ligera o retraso en la abducción del aritenoide afectado que todavía puede llegar a abrirse completamente con maniobras de estímulo, y la progresión del proceso son muy sutiles, pero esta enfermedad ya está en un estado progresivo, aunque el propietario por lo general solamente se va a referir a un pequeño ruido o un ligero descenso del rendimiento. Ahora vamos a ver en la fase crónica, que es cuando la degeneración nerviosa avanza y la hemiplegia se hace más marcada. Los signos se vuelven mucho más evidentes, como por ejemplo el ruido respiratorio o inspiratorio va a ser intenso y constante durante el ejercicio. El típico ruido roaring o rattle, fácilmente audible desde la pista. Esta combinación de estridor inspiratorio y mala tolerancia al ejercicio se considera el signo clínico más característico de este tipo de patologías. Hay una intolerancia marcada al ejercicio y al bajo rendimiento, ¿cierto? El caballo ya no alcanza su velocidad habitual, se queda atrás de la carrera y tarda más en recuperarse después del esfuerzo. La neuropatía laringe recurrente se describe como una forma consistente, como una condición limitante del rendimiento de caballos de razas grandes y deportivas. En los casos más severos puede haber disnea evidente durante el galope e incluso dificultad respiratoria al trote o al caminar en pendientes, ciertos lugares muy inclinados, con aumento del esfuerzo respiratorio y un aleteo nasal. La importancia clínica de los trastornos laringios se relaciona precisamente con esta obstrucción de las vías aéreas superior y el aumento del trabajo que le va a costar al caballo de poder respirar. A la palpación externa pueden apreciarse la atrofia del músculo cricoaritenoideo dorsal del lado afectado, que por lo generalmente es el lado izquierdo, y signos compatibles con denervación crónica. En la endoscopía, en reposo,
se observa un grado avanzado de paresia o parálisis. El aritenoide queda en posición paramediana y prácticamente en la línea media, sin abducción completa ni siquiera con estímulos. Estudios clínicos recientes confirman la utilidad de la laringoscopía en reposo para graduar el tipo de paresia que tiene o parálisis y correlacionarla con la presentación clínica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a comenzar claramente con una buena anamnesis y un examen físico de campo. Se debe interrogar al propietario o al entrenador sobre si hay o no presencia de ruido respiratorio durante el ejercicio, especialmente al galope. Si hay algún tipo de intolerancia al ejercicio sin otra causa aparente. Hay que considerar la edad del caballo, la raza, el entrenamiento actual que lleva y en qué momento empezaron a aparecer los síntomas. En el examen físico hay que observar al caballo en reposo y, de ser posible, realizando trabajo ligero. Evaluar la respiración nasal, el aleteo nasal, el esfuerzo respiratorio, palpar la región laringea para detectar la atrofia del músculo cricoritenoideo dorsal, como les dije anteriormente, en el lado izquierdo, que es lo habitual. Se debe realizar una auscultación de la vía aérea y del tórax, verificar si hay otros signos de enfermedad respiratoria concomitante, realizar una endoscopía, que es la prueba confirmatoria que evalúa la movilidad de los aritenoides y clasifica la disfunción en 4 grados, según simetría y capacidad de abducción. Acá encontramos la clasificación de Havenmeyer, donde se gradúa de el 1 al 4, donde el grado 1 es la función de los aritenoides normal. Ambos aritenoides se abducen por igual y de forma simétrica. El grado 2 es que ambos aritenoides logran una abducción completa, pero el aritenoide izquierdo se abduce de forma asincrónica con el aritenoide derecho, o sea, no se abducen al mismo tiempo, sino que uno se abduce antes y el otro después. Grado 3 es que el aritenoide izquierdo no puede alcanzar la abducción máxima, por ejemplo, se encuentra parcialmente paralizado. En algunos caballos, el grado 3 de hemiplegia laringea puede lograr una abducción normal durante el ejercicio de altas velocidades. Por lo tanto, si hay alguna duda sobre la función laringea, debe realizarse un examen en cinta de correr a alta velocidad. Y el grado 4 es la parálisis completa del aritenoide izquierdo, donde no va a haber movimiento, ¿cierto? Bueno, una de las pruebas que se pueden realizar en los equinos es la endoscopía en reposo. Esta endoscopía laringea se realiza cuando el caballo está tranquilo y, por lo general, es la primera herramienta diagnóstica que se utiliza. Permite observar directamente la movilidad de los cartílagos aritenoides, evaluar la simetría entre ambos lados, detectar si hay un retraso, una debilidad o una simetría en la abducción, aplicar maniobras de estimulación, como por ejemplo tragar, para valorar la respuesta. Y en esta fase se puede clasificar la disfunción utilizando sistemas estandarizados, como la vimos anteriormente, que podemos usar la clasificación de Havenmeyer, lo que ayuda a determinar la severidad. Aunque este es un método súper confiable, tiene limitaciones. Puede subestimar la gravedad del problema, ya que algunos caballos muestran alteraciones solo bajo condiciones de esfuerzo. Es por esto que se realiza la siguiente prueba, que es la endoscopía dinámica, que es en ejercicio. Entonces, esta endoscopía laringea se realiza con el caballo en esta cinta, y esta prueba se considera el gold estándar para diagnosticar neuropatía laringea recurrente o hemiplegia laringea.
¿Cómo se hace? Bueno, es un trabajo montado donde el caballo tiene que ir al trote o al galope en una cinta ergométrica. Y esta técnica revela alteraciones que no se manifiestan cuando el caballo está en reposo, como el colapso dinámico del aritenoide afectado, la falta de abducción durante la inspiración profunda, ¿cierto? Por el ejercicio que está realizando, vibración anormal de las estructuras laringias, como lo vimos anteriormente, puede ser de las cuerdas, y el estrechamiento severo de la rima glótica. La endoscopía dinámica nos permite correlacionar el ruido respiratorio y el rendimiento deportivo y los hallazgos anatómicos, lo que la convierte en una herramienta crucial cuando existe discordancia entre clínica y endoscopía en reposo. También tenemos estudios adicionales en situaciones donde la neuropatía laringea recurrente no parece idiopática. Se puede recurrir a algunos tipos de estos análisis sanguíneos, principalmente para descartar infecciones o inflamación sistémica, pruebas genéticas, especialmente en razas predispuestas o en líneas familiares donde la neuropatía laringea recurrente o la hemiplegia laringea está bien documentada, en biopsias musculares, en casos muy particulares, solamente para diferenciar neuropatías primarias, y en la evaluación del entorno, la nutrición, el manejo, solo si se está sospechando de que la causa puede ser tóxica o metabólica. Hay que aclarar que estos estudios no son de rutina, pero pueden ser decisivos para orientar el pronóstico o las decisiones reproductivas. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a hacer una comparación con cada una de estas patologías que se mencionan acá, con nuestras patologías base, para poder ver en qué se parecen y cómo las vamos a diferenciar. Vamos a empezar con el desplazamiento dorsal del paladar blando. ¿En qué se parece con nuestras patologías base, que son la neuropatía laringea recurrente o la hemiplegia laringea? En que producen un ruido respiratorio durante el ejercicio y bajo rendimiento, que puede ser intermitente y solo evidente al galope o cuando el caballo se encuentra a máxima exigencia, igual que muchas neuropatías laringeas recurrentes leves. ¿Cómo la vamos a diferenciar este diagnóstico? Es que el ruido suele ser más expiratorio o mixto, a menudo descrito como un gorgoteo o no tanto como el estridor inspirador típico del roarer. En la endoscopía dinámica se va a observar que el paladar blando se desplaza dorsalmente por encima de la epiglotis, obstruyendo la comunicación nasofaringea, mientras que los aritenoides pueden tener movilidad normal. Y en reposo, muchos caballos con desplazamiento dorsal del paladar blando presentan laringe aparentemente normal, por lo que la endoscopía en ejercicio es esencial para diferenciarlo. En cuanto al colapso e inestabilidad nasofaringea, se parecen en que provocan ruidos respiratorios anormales, intolerancia al ejercicio y obstrucción dinámica de la vía aérea superior. Suele diagnosticarse en caballos de deporte que sean jóvenes, igual que la neuropatía laringea recurrente. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Es que el colapso se ubica más caudal y dorsal, afectando la nasofaringe y no a los aritenoides. En la endoscopia dinámica se observa estrechamiento circunferencial de la nasofaringe o colapso de su pared dorsal, mientras que la movilidad laringea puede ser normal o solo discretamente alterada. En el atrapamiento epiglótico se parece con nuestras patologías base porque producen ruido respiratorio, al igual que las otras, tos y bajo rendimiento, sobre todo en ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Porque en la endoscopía se ve que la epiglotis está recubierta por la mucosa del pliegue ariepiglótico, sin el borde libre típico y sin las papilas epiglóticas bien definidas. Los aritenoides van a tener movilidad conservada, a diferencia de la hemiplegia laringea, donde se ve paresia o parálisis del lado afectado.
En cuanto a la desviación axial, se parece al igual que todas porque generan ruido respiratorio durante el ejercicio y hay una intolerancia al esfuerzo. Se observa principalmente en caballos de carrera. Se diferencia también en la endoscopia dinámica porque se aprecia que los pliegues ariepiglóticos se desvían hacia la línea media y colapsan sobre la rima glótica sin una parálisis primaria del aritenoides. En la condritis hay también ruido respiratorio, hay intolerancia al ejercicio y hay una obstrucción laringea, por lo que a veces se confunde con una hemiplegia laringea. Se diferencia porque los aritenoides afectados se ven engrosados y deformados con pérdida de su contorno habitual y a menudo con tejido de granulación que protruye hacia la luz laringea. Colapso de las cuerdas vocales o pliegues ventriculares. Se parece también porque genera ruido respiratorio y en algunos casos disminución del rendimiento, al igual que la hemiplegia laringea. Y se diferencia por endoscopía porque se ve colapso o protrusión de las cuerdas vocales y de los pliegues ventriculares hacia la luz laringea durante la inspiración, incluso con aritenoides que se abducen correctamente. A menudo se trata con una técnica llamada ventriculocordectomía, que es un procedimiento complementario, mientras que la hemiplegia laringea, el tratamiento es a base de la laringoplastía. Y la última que vamos a ver, los trastornos del tracto respiratorio inferior, que es la asmequina, la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, que también provocan bajo rendimiento, intolerancia al ejercicio y a veces tos, puede coexistir con la neuropatía laringea recurrente, complicando la interpretación clínica. ¿Cómo se diferencian? Es que estas no generan el estridor inspiratorio típico, el ruido suele ser más difuso o ausente. El diagnóstico se va a basar en un lavado traqueal, radiografías, respuestas a tratamientos broncodilatadores y hallazgos inflamatorios en las vías aéreas bajas. Mientras que en la neuropatía laringea recurrente, la lesión se localiza solo en la laringe y la confirmación es endoscópica. Antes de pasar al tratamiento, vamos a ver unos tips para poder reconocer nuestros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el tipo de ruido, que en la neuropatía laringea recurrente o la hemiplegia laringea vamos a escuchar un estridor marcado, principalmente inspiratorio, mientras que los otros tipos de patologías mencionadas anteriormente, los ruidos van a ser más mixtos o expiratorios, como un gorgoteo. La localización de la lesión en la endoscopía, en nuestra patología base, va a ser principalmente en la movilidad de los aritenoides y tanto en la condritis como en el desplazamiento dorsal del paladar blando o en el atrapamiento epiglótico, vamos a ver que los aritenoides pueden estar engrosados o deformados o podemos tener problemas a nivel del paladar blando, la nasofaringe o a nivel de la epiglotis que va a estar recubierta sin bordes libres visibles. Y en cuanto a la endoscopía dinámica, es indispensable cuando los signos clínicos son claros, pero la endoscopía en reposo no explica qué es lo que está sucediendo, sobre todo para diferenciar de obstrucciones dinámicas, como lo son el desplazamiento dorsal del paladar blando, el colapso faríngeo, la desviación de los pliegues, o diferenciarlo de una verdadera hemiplegia laringea. Ahora vamos a ver el tratamiento. En cuanto al tratamiento, se centra en mejorar la entrada de aire durante la inspiración, especialmente en los caballos que son de competición. Dado que la neuropatía laringea recurrente es una enfermedad progresiva y la hemiplegia laringea es su consecuencia funcional, el abordaje principal es quirúrgico, ya que su función nerviosa no se recupera de manera espontánea.
El tratamiento em, de elección principal es la laringoplastía protésica o TIEBAC, que fija el aritenoide afectado en abducción parcial para aumentar el diámetro de la vía aérea. Esta es la cirugía más utilizada. También podemos encontrar la ventriculocordectomía, que se realiza como complemento para reducir el ruido respiratorio, eliminando la vibración de estructuras laríngeas, y la aritenoidectomía parcial, que es una opción sobre todo en casos complejos, donde los aritenoides se encuentran deformados o cuando falla el TIEBAC previo, o sea, nuestra cirugía de laringoplastía protésica. En cuanto al manejo complementario, tenemos un manejo médico que busca optimizar la salud respiratoria general, controlando, por ejemplo, el polvo, la inflamación, comorbilidades del tracto respiratorio, ajustar el entrenamiento con programas progresivos y controlados, mantener un ambiente limpio y bien ventilado para reducir irritantes. También tenemos que tener en cuenta la rehabilitación postquirúrgica, que el reposo inicial va a ser de 2 a 3 semanas. Tiene que haber una reintroducción progresiva al ejercicio, no puede ser de golpe, por ahí por la cuarta o sexta semana después de la cirugía. El retorno al entrenamiento deportivo, en caso de caballos de alto rendimiento de competición, entre la sexta y la 10ª semana, dependiendo obviamente de la evolución del ejemplar. Y tiene que haber una vigilancia de las complicaciones como puede ser tos, aspiración o fallas en la estabilidad de la sutura, que también suele suceder. El pronóstico. Va a depender principalmente del grado de parálisis laringea, el tipo de disciplina deportiva del ejemplar y la calidad del tratamiento quirúrgico. En términos generales, los caballos con grados leves de disfunción, o sea que se encuentran en la escala entre 1 y 2, tienen entre un 70 hasta un 90% de posibilidades de recuperar un rendimiento funcional satisfactorio después de recibir el tratamiento adecuado. Cuando la enfermedad se encuentra en grados avanzados, como por ejemplo en la escala 3 o 4, y en los que la parálisis es completa y existe atrofia marcada, la probabilidad de mejoría baja a un 40 hasta un 60%. El tipo de actividad que realizan estos ejemplares es importante. Los caballos dedicados a disciplinas de demandas respiratorias moderadas, como por ejemplo caballos que se dedican a salto, ellos tienen un pronóstico más favorable, con tasas de retorno de éxito al trabajo entre un 75 al 85%. En cambio, los caballos de alta velocidad, como por ejemplo los pura sangre o los standard bred de carrera, muestran los peores resultados, con un retorno competitivo real que varía entre un 30 y un 50%, debido a su alta exigencia respiratoria que requiere esta disciplina. En cuanto a la cirugía de laringoplastía protésica, la TIEBAC ofrece un 65-80% de éxito funcional cuando se ejecuta correctamente y la cicatrización es adecuada. Sin embargo, cuando aparecen complicaciones como aspiración de alimento, tos persistente o falla en la sutura, el pronóstico disminuye considerablemente y puede caer un rango entre un 30 a un 50%. También hay otro parámetro que hay que considerar, que es la presencia o ausencia de enfermedades respiratorias bajas, que también van a influir. Si el caballo no presenta inflamación del tracto respiratorio inferior, la mejora clínica al tratamiento alcanza entre un 70 y un 85%. Pero cuando existen problemas como asma equina o hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, la respuesta se va a reducir, situándose en torno al 35 a 55%. Finalmente, la rehabilitación es determinante. Un programa de recuperación gradual, bien planificado y sin sobrecargas para el animal, va a permitir obtener tasas de éxito que oscilan entre el 70 al 90%. Obviamente dependiendo del grado inicial de la lesión
y del cumplimiento del manejo postoperatorio. Para continuar con esta presentación, vamos a revisar dos patologías importantes de la vía aérea superior en equinos, que sería la condritis de los aritenoides y el atrapamiento epiglótico. ¿Ya? Ya. Aquí, para continuar, dice, ambas enfermedades comprometen la entrada de aire hacia la laringe y pueden disminuir de forma marcada el rendimiento, especialmente en caballos destinados a deporte. Aunque afecta a estructuras distintas, las dos comparten un impacto clínico común, generando una obstrucción parcial o total del flujo respiratorio. Por eso es fundamental reconocerlas y diagnosticarlas oportunamente y diferenciarlas entre sí. En cuanto a la condritis de los aritenoides, es básicamente una infección que inflama uno o ambos cartílagos de la aritenoides. Esta inflamación hace que el cartílago aumente de volumen, se deforme y pierde su movilidad natural. Y esto significa para el caballo que la laringe se estrecha y la entrada de aire se vuelve mucho más difícil, especialmente cuando inspira. Esta obstrucción puede ser fija cuando la aritenoide está siempre aumentada de tamaño o dinámica. Esto quiere decir que se nota más cuando el caballo está trabajando y necesita mayor flujo de aire. Como consecuencia, el caballo pierde rendimiento, se fatiga rápido y muchas veces presenta ruido respiratorio durante el ejercicio. En el caso del atrapamiento epiglótico, lo que ocurre no es una infección, sino que es un problema anatómico. Aquí la membrana ariepiglótica, que normalmente debería quedar por debajo de la epiglotis, se desplaza y termina cubriéndola. Cuando esto pasa, la epiglotis pierde su rigidez y no puede mantenerse elevada durante la inspiración. Como resultado, la obstrucción se vuelve principalmente dinámica. Esto quiere decir que aparece o se intensifica cuando el caballo está en ejercicio y necesita aumentar el flujo de aire. Este problema se observa con mayor frecuencia en caballos jóvenes o de alto rendimiento, justamente porque el esfuerzo respiratorio hace más evidente la alteración. Ya. En cuanto a la etiología y la patogenia, la etiología de la condritis de las aritenoides generalmente se origina por infecciones bacterianas, siendo lo más común encontrar Streptococcus, Staphylococcus y Actinobacillus. También puede aparecer después de traumatismo en la laringe, por ejemplo, tras sondaje nasogástricas, intubaciones o también irritación mecánica repetida. Otras causas incluyen la extensión de las infecciones del tracto respiratorio superior o la presencia de cuerpos extraños, y en menor medida puede deberse a procesos inflamatorios crónicos que no tienen origen infeccioso. Respecto a la patología, lo que ocurre es que primero se inflama la mucosa de las aritenoides debido a la infección o al trauma. Esa inflamación progresa hacia el cartílago produciendo condritis. El cartílago comienza a engrosarse, deformarse y perder movilidad, lo que estrecha la rima glotis y genera obstrucción que puede ser fija o dinámica. Si el proceso avanza, pueden aparecer necrosis, fibrosis o tejidos de granulación, y esto aumenta aún más la estenosis laringea. Todo esto se traduce en dificultad inspiratoria y una caída evidente en el rendimiento del caballo durante el ejercicio. En cuanto a la etiología y la patogenia del atrapamiento epiglótico, la etiología del atrapamiento epiglótico ocurre principalmente por alteraciones en la membrana ariepiglótica. Esta membrana puede ser más larga, más gruesa o más laxa de lo normal, ya sea por causas congénitas o adquiridas. También puede presentarse cuando la epiglotis es flácida o hipoplásica. ¿Qué quiere decir?
cuando tiene una forma normal o le falta rigidez. Otras causas influyen la inflamación crónica de las estructuras subepiglóticas, secuelas de infecciones respiratorias superiores o microtraumas. Es más frecuente en caballos jóvenes justamente porque su anatomía aún está en desarrollo y puede ser susceptible a este tipo de alteraciones. En cuanto a la patogenia, lo que sucede es que la membrana ariepiglótica se alarga o se engruesa y termina cubriendo parcial o totalmente la epiglotis. Al quedar cubierta la epiglotis, pierde rigidez normal y no logra mantenerse elevada durante la inspiración. Esto genera una obstrucción dinámica. El problema se hace evidente sobre todo cuando el caballo está en ejercicio y necesita aumentar el flujo de aire. Además, la vibración de la membrana, junto a la falta de rigidez epiglótica, altera el paso del aire produciendo ruido respiratorio e intolerancia al ejercicio. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la condritis de los aritenoides, la condritis de los aritenoides se caracteriza principalmente por un ruido respiratorio áspero durante la inspiración, que se vuelve mucho más evidente cuando el caballo está trabajando. A esto se suma una marcada intolerancia al ejercicio, el caballo se fatiga rápidamente, pierde velocidad y su rendimiento disminuye. También aparece disnea inspiratoria, sobre todo en esfuerzos más intensos, y es común observar aleteo nasal y un aumento claro del esfuerzo respiratorio. También en algunos casos se puede presentar tos intermitente, especialmente cuando empieza a trabajar al inicio del trabajo y si existe infección activa, puede aparecer descarga nasal, mucoporolenta, como se puede ver en la imagen que está en la PPT. En cuadros severos, los signos se vuelven más dramáticos. El caballo adopta una postura ortopneica, muestra ansiedad respiratoria e incluso puede llegar a presentar cianosis. Dentro de las manifestaciones clínicas del atrapamiento epiglótico, los signos clínicos suelen hacerse evidentes principalmente durante el ejercicio. Uno de los hallazgos más característicos es un ruido respiratorio húmedo o vibratorio que aparece cuando el caballo aumenta su esfuerzo, debido a la vibración de la membrana que cubre la epiglotis. Además, estos caballos presentan disminución del rendimiento deportivo, se fatigan antes de lo esperado y tienen dificultad para mantener la velocidad o el ritmo durante la competencia. En algunos casos puede haber una tos leve, sobre todo al inicio del trabajo o después de un esfuerzo más intenso. Ocasionalmente también se puede observar disfagia o cierta inestabilidad al tragar, aunque no es lo más común. Algo importante que es que la mayoría de los signos no se ven en reposo, suelen aparecer solo cuando el caballo está activo, porque es una instrucción principalmente dinámica. Ya, diagnóstico. El diagnóstico de la condritis de los aritenoides y atrapamiento epiglótico. Para el diagnóstico de ambas patologías, lo primero es una anamnesis completa, poniendo atención en la presencia de ruido respiratorio, viendo la intolerancia al ejercicio y cualquier disminución del rendimiento deportivo que tenga nuestro equino. Luego realizamos un examen físico general y respiratorio, observando el esfuerzo inspiratorio, el aleteo nasal y los sonidos anormales cuando el caballo se mueve. La herramienta diagnóstica principal es la endoscopía en reposo porque nos permite visualizar directamente las estructuras laringeas y faringeas. Sin embargo, muchas de estas obstrucciones son dinámicas, por lo que la endoscopia durante el ejercicio es fundamental, ya que gracias a esta podemos evaluar cómo se comportan las estructuras cuando el caballo está realmente necesita aumentar el flujo de aire. Como apoyo también podemos utilizar ultrasonido laringio o subepiglótico para evaluar tejidos blandos y áreas profundas, que no siempre se ven bien en la endoscopía. Otras también es la radiografía de cabeza y laringe, ya que ayuda a complementar la evaluación anatómica
y en casos más complejos podemos recurrir a una tomografía, ya que esta entrega una imagen mucho más precisa y detallada de toda la región de la laringe. Unos diagnósticos diferenciadores entre entre las condritis de los aritenoides y atrapamiento epiglótico. Aquí podemos encontrar dos diferencias en cuanto al diagnóstico, ya que para la condritis de las aritenoides tenemos hallazgos bastante característicos. En la endoscopia podemos observar engrosamiento o deformación del aritenoides, además de una movilidad reducida. En algunos casos también se ve tejido de granulación, inflamación evidente o incluso secreción purulenta cuando hay infección activa. Si existe exudado, es importante realizar un cultivo y un antibiograma para identificar la bacteria y seleccionar el tratamiento adecuado. Además, un hemograma y el nivel de fibronógeno nos ayuda a evaluar si hay inflamación sistémica. En cambio, en el atrapamiento epiglótico, los hallazgos endoscópicos son diferentes, ya que la endoscopía en reposo muestra la membrana ariepiglótica cubriendo parcial o totalmente la epiglotis. La epiglotis suele verse más redondeada, más flácida o incluso acortada. Y cuando hacemos la evaluación dinámica durante el ejercicio, podemos observar la vibración de la membrana y la obstrucción que aparece solamente bajo esfuerzo, lo cual es clave para diferenciarlo de otras patologías. Ya. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, cuando evaluamos al caballo con ruido respiratorio, o intolerancia al ejercicio o incluso obstrucción de las vías aéreas superior, es importante considerar otros diagnósticos diferenciales además de la condritis y de los aritenoides y del atrapamiento epiglótico, ya que uno de los más frecuentes es la hemiplegia laringea, también conocida como neuropatía laringea recurrente. Es la causa más común de estridor y obstrucción laringea y suele confundirse con estas patologías que también afectan la movilidad de la laringe. Otro diagnóstico importante es el desplazamiento dorsal del paladar blando, ya que genera obstrucción dinámica y un ruido respiratorio típico durante el ejercicio. También debemos considerar la desviación axial o medial de los pliegues ariepiglóticos, ya que esto provoca vibración de los tejidos y por lo tanto un ruido respiratorio en esfuerzo. Las masas obstructivas como los granulomas laringeos o incluso neoplasias en la región en la región laríngea o subepiglótica también pueden interferir con el flujo de aire y generar signos parecidos. Y finalmente, el problema principal es la baja performance. Debemos destacar patologías del tracto respiratorio inferior como el asma equina o la hemorragia inducida por ejercicio, porque pueden presentarse sin signos respiratorios evidentes en reposo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos. Dentro del tratamiento de la condritis de los aritenoides, encontramos que primero se inicia una terapia médica. Usamos antiinflamatorios principalmente AINES y en caso de muchos edemas podemos complementar con corticoides. También administramos antibióticos, idealmente guiados por un cultivo y un antibiograma. Y cuando no es posible, comenzamos con un esquema de amplio espectro. Muchas veces estos tratamientos deben mantenerse por un tiempo prolongado, ¿ya? Como apoyo se puede realizar lavados, nebulizaciones, desbridamiento endoscópico para remover material necrótico o tejido de granulación. Es fundamental que el caballo haga reposo y tenga restricción del ejercicio hasta que haya una mejoría clara. En cuando el cuadro es crónico y severo, se considera tratamiento quirúrgico. Las opciones incluyen la resección parcial del aritenoides o el desbridamiento del cartílago comprometido. En algunos casos también se plantea procedimientos reconstructivos como la laringoplastía, dependiendo del grado del compromiso funcional. Después de la cirugía se mantiene antibiótico, antiinflamatorio y se realizan controles endoscópicos.
Dentro del tratamiento para el atrapamiento epiglótico, el tratamiento puede ser más conservador o definitivo. Eso va a depender de la gravedad del caso. En los casos leves o intermitentes podemos empezar con un manejo conservador que incluye restricción del ejercicio o incluso de antiinflamatorios para reducir la irritación de la zona. También son útiles las nebulizaciones y el tratamiento de cualquier proceso antiinflamatorio recurrente que esté afectando la región. Sin embargo, el tratamiento realmente definitivo es la división o transección del pliegue ariepiglótico y este procedimiento se realiza principalmente por vía endoscópica, ya sea con láser o con bisturí endoscópico. Y actualmente es la técnica más utilizada por ser poco invasiva y altamente efectiva. Otras alternativas quirúrgicas incluyen la resección transoral con alambre o la transección con electrocauterio. Y en casos más complejos, un abordaje médicamente mediante laringotomía. Y bueno, luego, después del procedimiento, los cuidados postoperatorios incluyen a la analgesia, antiinflamatorio y antibióticos si es necesario. Ya, ahora en cuanto al manejo complementario, este está enfocado en apoyar la recuperación del caballo y disminuir la inflamación de las vías aéreas y evitar que el cuadro progrese. Primero es importante el control del dolor y la inflamación. Para esto se utiliza AINES en caso donde hay un edema marcado y pueden usar antiinflamatorios esteroides siempre bajo supervisión veterinaria. Luego debemos considerar el manejo ambiental. Lo ideal es reducir al máximo el polvo, humedecer el suelo, mantener buena ventilación y evitar el uso de paja si ésta le produce irritación, reemplazándola por viruta libre de polvo. También es fundamental evitar establos con mala ventilación y con concentraciones altas de amoníaco. Relacionado con esto viene el manejo alimentario. El caballo debe recibir forraje de buena calidad, sin hongos ni polvo, evitar alimentos muy secos o que irriten las vías aéreas. También es clave que siempre tenga agua fresca para disminuir esa irritación. Otro punto es la reducción de la carga física. Durante esta fase aguda deben suspender los ejercicios intensos y luego reintroducir el trabajo de manera gradual, una vez que la inflamación esté controlada. Y en algunos casos es necesario el control de infecciones secundarias utilizando antibióticos, solo si hay evidencia de infección bacteriana. Y como terapia de apoyo se pueden usar nebulizaciones con solución salina para hidratar las mucosas, antihistamínicos si existe un componente alérgico o algunos suplementos antioxidantes, inmunomoduladores según el caso. Y finalmente es fundamental mantener un monitoreo clínico constante, evaluando la respuesta del tratamiento y vigilando signos como estridor, tos, intolerancia al ejercicio o disnea. Ya. En cuanto al pronóstico, este es bastante variable y depende principalmente de la gravedad del proceso inflamatorio y del daño estructural que haya sufrido el cartílago. En casos leves, especialmente cuando detectan y se tratan de manera temprana, el pronóstico suele ser bueno. Em, y muchos caballos pueden ver también volver a su actividad sin mayor complicación. Sin embargo, si el pronóstico se vuelve reservado, cuando existe destrucción importante del cartílago, compromiso bilateral o cuando se trata de una enfermedad crónica donde ya hay gran cantidad de tejido granulatorio, estos pacientes la recuperación es más lenta y la respuesta al tratamiento puede ser limitada. En cuanto al desempeño deportivo, los caballos con condritis tienden a tener un pronóstico más limitado para actividades de alto rendimiento debido a que a cualquier grado de obstrucción en la vía aérea afecta directamente su capacidad atlética. Además, siempre existe la posibilidad de recurrencias, por lo que es fundamental realizar un seguimiento endoscópico periódico para evaluar la evaluación. Y finalmente, en los casos donde se requiere una resección parcial de la aritenoide,
los caballos pueden volver al trabajo, especialmente cuando la lesión es unilateral, ya que el lado sano puede compensar parcialmente la función de la función perdida. Ya, y en cuanto al pronóstico del atrapamiento epiglótico, es generalmente muy bueno, especialmente cuando el caso es corregido mediante el procedimiento quirúrgico adecuado. La gran mayoría de los caballos presenta una recuperación rápida, estable y suelen volver sin problema a su nivel normal de rendimiento deportivo. Sin embargo, el pronóstico puede empeorar cuando existe inflamación crónica severa, cuando hay cicatrizaciones excesivas o si el caballo tiene alteraciones estructurales en la epiglotis y que limiten su función normal. A pesar de estas excepciones, en términos generales la tasa de éxito es alta y la mayoría de los animales logran retornar completamente a su desempeño deportivo habitual después del tratamiento. Para continuar, vamos ahora a realizar las preguntas de nuestra presentación. Como pregunta número uno que habla sobre el diagnóstico. Respecto al diagnóstico de la neuropatía laringe recurrente y la hemiplagia laringea, ¿cuál de los siguientes métodos es considerado el estándar de oro para confirmar la disfunción laringea? Y acá están las alternativas. A, ecografía laringea. B, endoscopía en reposo. C, endoscopía dinámica en ejercicio. O D, radiografía de cabeza y cuello. La respuesta correcta es la C, endoscopía dinámica en ejercicio, ya que la endoscopía dinámica en ejercicio permite visualizar colapsos, eh, vibraciones y fallas de la abducción que no se observa en reposo, por lo que es el método más preciso para confirmar la neuropatía laringea recurrente y la hemorragia laringea. Dentro de las otras respuestas, la endoscopía en reposo, que es la B, es útil, pero no puede subestimar la severidad, especialmente en grado 3. La ecografía, que es la respuesta A, completa el diagnóstico evaluando atrofia muscular, pero no confirma la disfunción. Y la radiografía, que es la D, tiene valor para estas patologías, escaso valor para estas patologías. 2. Pregunta sobre pronóstico. ¿Cuál de los siguientes factores mejora el pronóstico de un caballo intervenido por hemiplegia laringea? A. Presencia de asma equina concomitante, disciplina deportiva de alta velocidad en carreras, diagnóstico temprano de grados leves y disfunción, aritenoidectomía total como primera opción. La respuesta correcta acá es la C, diagnóstico temprano y grados leves de disfunción, ya que un caballo diagnosticado en etapas tempranas con grado 1 y 2, tratado oportunamente, tiene mejores resultados. En enfermedades respiratorias bajas, que es la respuesta A, empeoran el pronóstico. Las carreras, que es la respuesta B, requieren máxima eficiencia respiratoria y tienes peores tasas de retorno. Y la aritenoidectomía total, que es la D, no es primera elección y se usa solo en casos severos de condritis o fracaso del TIEBAC. Pregunta número 3 sobre tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para la hemiplegia laringea en caballos deportivos? A. Transacción de pliegues ariepiglóticos, aritenoidectomía parcial, laringoplastia protésica, que es el TIEBAC, nebulizaciones con solución salina. Aquí la respuesta correcta es la C, laringioprostética TIEBAC, ya que el TIEBAC fija el aritenoides en abducción parcial y la cirugía más utilizada y efectiva para la hemiplegia laringea. La transacción ariepiglótica, que es la respuesta A, es para atrapamiento epiglótico, no para la hemiplegia laringea. La aritenoidectomía parcial se reserva para condritis o fracaso del TIEBAC y las nebulizaciones, que es la respuesta D, ayuda al manejo, pero no corrige el parálisis laringio. Y como pregunta número 4 sobre prevención, ¿cuál de las siguientes medidas contribuye a prevenir la progresión o reducir el impacto clínico de patologías de la vía aérea superior
como la neuropatía laringea recurrente, incrementar el entrenamiento de alta intensidad sin adaptación, mantener un ambiente libre de polvo y buena ventilación, evitar el uso de endoscopía en reposo debido al estrés, administrar antibióticos preventivos de forma rutinaria. La respuesta correcta es la B, mantener un ambiente libre de polvo y buena ventilación. El manejo ambiental adecuado reduce la irridación de irritantes. Correcta ventilación y estabilidad respiratoria disminuye la inflamación y el estrés laringio, ayudando a prevenir empeoramientos. El sobreentrenamiento, que es la respuesta A, puede agravar signos. La endoscopía, que es la C, no es necesaria para el diagnóstico y no se evita. El uso indiscriminado de antibióticos, que es la D, no previene la neuropatía laringea recurrente y puede generar resistencia.